Hola a todos, soy Estela de Aromas de Macondo. Nuestro proyecto de hoy se trata de unas bombas o olas caseras que nos van a servir para cuando lleguemos cansados de nuestro trabajo, utilizarlas en una bañera, para los pies, en la tina, también para los niños, disfrutar de la suavidad, hidratación, relajación de nuestro cuerpo de una forma natural. Para eso, acompáñenme. Los ingredientes que vamos a necesitar para nuestras bombas caseras de baño son los siguientes: de bicarbonato de soda 300 gramos, ácido cítrico 150 gramos, almidón de maíz 75 gramos, aceite de coco 90 gramos, está caliente. Este es aceite de almendras dulce 15 gramos, aroma 15 gramos y colorante. Iniciamos primero mezclando el bicarbonato de soda con el ácido cítrico. Vamos a quitar todo esto de acá para poder colocar este recipiente grande. Entonces aquí vamos a colocar el bicarbonato de soda y le vamos a colocar también el ácido cítrico. Vamos a mezclar estos dos productos muy bien. Me voy a colocar guantes porque sí me gusta, por lo que vamos a utilizar varios colores y vamos a hacer varios estilos de bombas para que no se me vayan a ir. Vamos a hacer unos 3 o 4 estilos de bombas. Bien mezcladito. Enseguida le vamos a colocar el almidón de maíz o maicena. Hay que mezclarlo pero bien. Enseguida le vamos a ir colocando el aceite de coco, muy despacio. Y el aceite de almendras. O lo podemos colocar aquí los dos también, si quiere, lo podemos colocar. Y le vamos colocando despacio, mezclando hasta que nos quede como arena mojada, que haga bolita. Vamos a colocar el resto y mezclamos muy bien. Le vamos a colocar el aroma. También puede ser al gusto, ¿no? Yo le estoy colocando lavanda con manzanilla mezclada. Bueno, ahora lo vamos a separar. Yo lo voy a separar en este caso porque va a ser 3 colores. Entonces aquí voy a colocar una parte. Aquí voy a colocar la otra parte. Vamos a hacer varias bolas de distintos estilos de bola. Entonces, decorado diferente para que ustedes ahora en Navidad hagan un regalo con estas bombas. Y primero le colocamos a esta color muy poquitico. Vamos a mezclar súper bien. No lo van a hacer colores fuertes porque la verdad en las bombas es mejor
se trata de también algo que sea descansado, algo que sea relajante. Bueno, a este le vamos a colocar otro color. Vamos a colocarle verde. Verde claro. Bueno, vamos a hacer primero una bomba sencilla, que la vamos a hacer en un molde. Estos moldes se consiguen en el mercado. Ustedes lo buscan por internet y se consiguen fácilmente. Yo tengo estas bolas, tengo estos también que vienen para hacer 4, que también sirven. O tengo otras que ahora se... Ah, bueno, aquí están. Estas, que son de dulces, que las fui juntando cuando uno compra dulces. Entonces ahí vienen también, son como transparentes, también sirven. O moldes, los pueden hacer en moldecitos también. Vamos a hacer varias para que ustedes vean cómo las podemos hacer y cómo podemos agregarles otras cosas diferentes. La primera la vamos a hacer de esta. Vamos a abrir el molde, le vamos a ir colocando bien rellenito. Le vamos a colocar bien, que quede morrito. Igual esta. Vamos a juntar las dos y la vamos a poner a secar. Así en el molde se dejan por ahí unas 2 horas que seque. Entonces vamos a ir colocándola acá adelante, las que vamos haciendo. Ahora vamos a hacer una que va a ser con pétalos de rosa. Vamos a colocar en el fondo pétalos de rosa. Secos, ¿no? Entonces aquí la vamos a hacer así. Vamos a colocarle un poquito de este color, que nos quede combinadita. Y vamos a colocarle de este también. A este lado también vamos a hacer lo mismo. Le vamos a colocar verde. Vamos a colocarle rosadita. Y vamos a cerrarlo también. A esperar que se nos sequen las bombas. La desmoldada hay que tener muchísimo cuidado cuando estén. No, les voy a mostrar bien cómo las desmoldo yo, que no se nos vayan a dañar, para que queden en la parte de encima con pétalos de rosa. Y unos corazones también. Estos corazones los podemos utilizar para cuando nos vamos a lavar los pies, que llegamos cansados de la oficina. Entonces nos vamos a hacer unos también así con corazoncitos, que nos sirve apenas como para lavarnos los pies. Nos quedan los pies súper suaves y relajados. Voy a colocar un poquito de esto. Creo que con este es suficiente para que vean ustedes cómo lo hago yo. A este le vamos a mezclar semillas de lavanda. Entonces vamos a coger y le vamos a mezclar para que nos quede. Primero nos ayuda para el aroma y también de presentación nos queda muy bonita la bomba. Vamos a llenar. Esta la vamos a hacer combinadita con verde y lo vamos a montar. Esta también la vamos a poner a secar. Vamos con otra. De este color. De este color. De este verde. Aquí por un lado.
Pongámoslo acá. Le podemos mezclar dentro pétalos de rosa también. Entonces vamos a colocar estos pétalos de rosa. Vamos a combinar con esta amarilla. Entonces, coloquémosle más esta y la vamos a sellar. Esta nos va a quedar también con pétalos de rosa. Aquí. En este molde también vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar primero acá. Me mueve mucho así. Vamos a colocarle al otro lado también. Vamos a unirlo con él. Bueno, entonces vamos a esperar que seque. Bueno, aquí ya estuvo seco todo, las bombas, entonces las vamos a ir sacando con mucho cuidado. Primero le quitamos la capita de encima y luego ponemos la mano así y la otra. Esa la tenemos que, de todas maneras, después de que la saquemos del molde, las tenemos que volver a poner a secar otras 2 horas o hasta el otro día, para que queden bien duritas. Vamos a hacer con esta lo mismo. La volteamos y la vamos colocando acá. Listo. Estas de acá. Estas sí son más fáciles porque los moldes de silicona. Aquí está. Esta. Exacto. Lo empacan en una caja bien bonita para regalo de Navidad. Queda súper. Bueno. Espero que me le den manito arriba. Que me envíen muchos comentarios, que hagan esto para regalarle a sus amigos o para vender, bueno, para lo que ustedes quieran, pero que lo hagan y que me envíen preguntas que yo se las voy a contestar. Bye bye, hasta pronto, chao chao.